Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Amada familia, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a una entrega más de Radio Amanecer en Estudio. Gracias por estar ahí con nosotros. Nos alegra saber que en este lindo mes de diciembre podemos contar con tu audiencia, que estés ahí conectado, ya sea con tu dispositivo de celular, iPad, tablet, no importa, o a través de nuestra radio, donde tenemos la mayoría de nuestros oyentes. Así que un abrazo cordial en esta hora, felices de poder llevar una entrega más de Radio Amanecer en Estudio, iniciando una nueva lección para hoy, titulada La Hora de la Gloria, la cruz y la resurrección. Y para mí es un gran privilegio compartir aquí los micrófonos con el pastor Roberto Mato. Pastor, Dios te bendiga. ¿Cómo estás, hermano? Bueno, pastor, estamos contentos. Nos acercamos ya al día de la ofrenda de gratitud. Hemos visto cómo ha transcurrido todo este año y en este trimestre, estudiando junto esta lección, hemos sido muy bendecidos. Así es, ya a ley de 7 días para la ofrenda de gratitud. El próximo sábado 21 es la gran fiesta nacional de la ofrenda de gratitud. Y sé que ya todos estamos mentalizados, ya tenemos nuestra ofrenda guardadita por allí en algunos casos. Y deseamos que este sábado todo el mundo, con un corazón agradecido, pueda venir a la iglesia que le quede más cerca y poder compartir un sábado de bendición y de adoración a nivel nacional y aún más allá de tantas personas que se unen a este maravilloso programa. Bueno, que Dios te bendiga. Vamos a orar para iniciar inmediatamente con el estudio de la lección correspondiente para este día. Padre bueno, gracias te damos por tu inmenso amor, tu cuidado, por tu misericordia. Saber que estás ahí con nosotros, saber que nos escuchas, saber que podemos acercarnos a ti sabiendo que, oh Señor, eres real y estás dispuesto a ayudarnos como tus hijos. En esta hora, al estudiar de tu palabra, y al meditar en estas últimas horas de tu vida en la tierra y este sacrificio tan grande que hiciste por nosotros, esto puede llamar nuestra atención a darte una mayor adoración y rendir todo cuanto somos a ti. Dirígenos en este estudio de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muy bien, pastores, tenemos un texto para memorizar en esta lección número 12 de este trimestre y está el mismo en San Juan capítulo 18, verso 37. Entonces Pilato le dijo: «Luego, ¿tú eres rey?» Respondiendo Jesús: «Tú lo has dicho. Yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz». Bueno, excelente. Está bueno para aprendérselo, pastor. Yo espero que te lo aprendas. No, me lo voy a aprender. No, es para memorizar, dice ahí la lección. Así que necesitamos memorizar el texto de la palabra de Dios. Así es. Así que la palabra de Dios esté en nuestros corazones. Bueno, pastor, la hora de la gloria, la cruz y la resurrección. La crucifixión y la resurrección de Jesús son el punto culminante del libro de Juan. Los 10 primeros capítulos abarcan aproximadamente 3 años y medio. Y los capítulos del 11 al 20, en cambio, abordan entre 1 y 2 semanas. Lo que estamos planteando durante el estudio que estaremos haciendo durante esta semana y la próxima es que precisamente toda la concentración del libro de Juan, la mayoría de la concentración del libro de Juan está enfocada en esta última semana de la muerte de Jesús. Ya vimos diferentes elementos en lecciones pasadas, cuando pudimos ver el tema de la Santa Cena, el lavamiento de los pies, y todo esto. Ahora nos enfocaremos precisamente en estas horas finales de la muerte de nuestro Dios, en esa hora de la glorificación. Y pastor, no sé si recordarás por qué el concepto de la hora de la gloria. No sé si recuerdas cuando estudiamos ya en temas pasados, cómo el tema de la gloria es un tema recurrente en el Evangelio de Juan, y cómo el concepto de la glorificación de Cristo tiene que ver precisamente con su muerte en la cruz.
O sea, la gloria de Cristo en el contexto de su encarnación y en el tiempo que vivió con nosotros está completamente ligado a la hora de su muerte. Su gloria tiene que ver con la meta de su encarnación, y la meta de su encarnación fue precisamente la muerte en la cruz. Contrario a lo que estamos acostumbrados a ver en nuestro mundo, que la gente busca glorificación a través del aplauso, a través del reconocimiento, a través de conseguir el poder, de conseguir títulos, puestos. Aquí vemos a Jesús siendo glorificado en la hora de su muerte, siendo humillado, siendo maltratado y siendo muerto en una cruz. Bien dijo claramente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, en voz del mismo Jesús, él dijo: si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:31 así enfatiza. Y es interesante que en la muerte es como Jesús cumple realmente su propósito. Cuando es colgado en la cruz, cuando es muerto en un madero, es cuando realmente Él cumple la misión para la cual Él había venido. Al morir, al dar su vida, al darse por nosotros, nos damos cuenta, realmente podemos ver que es el propósito de su vida. Y es allí realmente donde cada uno de nosotros también tenemos que hacer un análisis. No es en los reconocimientos, no es en los aplausos, es en el propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando ese propósito se cumple en cada uno de nosotros, entonces real y verdaderamente podemos nosotros ser glorificados y glorificar a Dios en nuestra vida, en nuestros actos. Y es por eso que el texto está diciendo que debemos ser atraídos al mirar a Jesús colgado en la cruz, al hacerse maldito, al morir en un madero. Realmente Él está tomando a la raza humana en su condición caída y la está elevando con su muerte, la está rescatando de su condición al dar su vida, y a través de su vida, al morir allí, es como Él realmente nos da a cada uno de nosotros, a los que creemos en Él, nos da también vida y vida eterna. Así es, pastor. Pensar en el concepto de la cruz y la resurrección en la Biblia, estamos precisamente pensando en lo que es el corazón mismo del Evangelio y la razón por la que estamos aquí hablando en un micrófono precisamente y compartiendo el Evangelio con otros. Sin la cruz y sin la resurrección, Radio Amanecer no tendría sentido, Pastor Matos. No tendría sentido una iglesia levantada, no tendría sentido una oración. Sin la cruz y sin la resurrección no tendríamos esperanza alguna de salvación. Y sin la cruz y la resurrección yo no creo que hubiera raza humana todavía existiendo en la tierra de entrada. Estaríamos completamente perdidos, sumidos en el pecado a un nivel indescriptible, sin ningún tipo de esperanza. Porque si bien es cierto que el pecado permea el mundo, no es menos cierto que la gracia de Dios abunda todavía, y eso permite la existencia humana. O sea, a la cruz de Cristo no solamente debemos la existencia futura que tendremos con Él, a la cruz de Cristo también agradecemos la existencia presente. O sea, sin Cristo, sin su muerte, no existiera la tierra, quiero que entiendan bien, porque estaríamos completamente a la merced de Satanás. Y Satanás lo único que desea es la destrucción de todos. Pero gloria a Dios porque Cristo se encarnó y Cristo murió por nosotros. Cuando usted ve el Evangelio de Juan, usted nota que sí es importante que Cristo naciera, porque obviamente es importante que Él naciera. Pero ninguno de los evangelios cifra su atención exclusivamente en el concepto del nacimiento. Note que pocos evangelios incluso dedican gran parte de ellos a hablar acerca del nacimiento de Jesús. Apenas Lucas y Mateo, que utilizan 1 o 2 capítulos para introducir lo que es el nacimiento de Jesucristo. Pero no se explayan en el contexto de dar detalles de los primeros años de cada cosa, porque no es el punto de interés en la Biblia. Que Cristo naciera tenía un objetivo, y el objetivo de su nacimiento fue su muerte. Por tanto, el enfoque central de los evangelios está precisamente en la muerte. De allí que veremos en cada evangelio, tanto en los sinópticos como en el Evangelio de Juan, usted va a encontrar que se detalla los elementos de su crucifixión, se detalla el elemento de su sufrimiento, se detalla el suplicio de la cruz, se presenta en todos el concepto de la resurrección como un tema sumamente importante, porque precisamente ahí gravita nuestra salvación, querido oyente. O sea, no hay nada más importante en la Biblia, que entender lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz
cruz y cómo Él resucitó precisamente para que hoy nosotros podamos gozar de vida plena en el nombre de nuestro Señor. Así que no es casualidad que Juan venga a explayarse acá y que podamos ahora entender los elementos propios de la cruz, el tema del juicio que se hace contra su persona, las decisiones que toma Pilato, las acciones que hacen los sacerdotes en esta oportunidad, el grito del pueblo del que lo crucificaran. Todo esto será tema de estudio precisamente durante esta semana como un elemento central del Evangelio de Juan. Así es el tema central no solamente de su Evangelio, sino el tema central de toda la Biblia. Es allí donde encuentra su clímax, el mensaje de la Biblia en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en su resurrección, en el plan que Él vino realmente a realizar a esta tierra. Es por eso que desde el capítulo 11, como ya bien mencionabas en la introducción del día de hoy, Juan enfatiza o le da más importancia, más detalles a estos acontecimientos de estos días previo a su crucifixión. En el libro Dios nos cuide, en la página 31, un matinal de Elena de White hace algunos años nos dice: os presento el gran monumento de misericordia y regeneración, salvación y redención. El Hijo de Dios levantado en la cruz del Calvario, este debe ser el tema de todo discurso. Es por eso que estamos invitándoles a cada uno de ustedes para que durante esta semana nos dejemos atraer por los lazos del amor divino que penden de la cruz de Cristo y juntos podamos estudiar, repasar estos temas tan importantes que tienen que ver con esta obra salvífica que Jesús vino a realizar, y a través de meditar en ello, a través de estudiarlos juntos, podamos cada uno de nosotros ser regenerado, transformado. Si hay algún aspecto en nuestro carácter, en nuestra vida que debe ser transformado y cambiado, este es el momento. Estamos a la víspera de un año que va a terminar y un año nuevo que va a iniciar. ¿Y qué mejor manera de hacerlo tomando nuestra vida, colocándola una vez más en las manos de nuestro Señor? Y aquel que hizo posible nuestra redención también haga posible la victoria cada día en nosotros sobre el pecado. Amén, así es, pastor. Un fin de año como el que estamos viviendo ya, apenas le quedan, menos de 20 días, ya 17 días le quedan a este año. Y qué importante sería que nosotros pudiéramos precisamente ahora, fin de año, meditar. Yo pienso que la lección está tan interesante porque nos está invitando a meditar en la muerte de Jesús precisamente en el final del año, como un elemento que debe ser impulsor para las acciones del próximo año en un corazón agradecido. El autor escribe: los 4 evangelios presentan la muerte de Jesús de manera diferentes. Aunque sus relatos son compatibles, cada autor hace hincapié en puntos claves que resuenan especialmente en los temas de su evangelio. Mateo hace hincapié en el cumplimiento de las Escrituras. Marcos en el paralelismo entre el bautismo de Jesús y la cruz. Y Lucas en la cruz como sanación y salvación, como la historia del ladrón en la cruz. Pero Juan presenta la cruz como la entronización de Cristo, especialmente vinculada a la idea de la hora, a la que se hace referencia en numerosas ocasiones a lo largo del libro de Juan. Usted lo verá en Juan 7:30, 8:20, 12:27. Esta idea de entronización es una imagen paradójica, ya que la crucifixión era la forma más ignominiosa y vergonzosa de morir que utilizaban los romanos. Este contraste apunta a la descripción profundamente irónica que presenta Juan. Jesús muere de una manera vergonzosa, pero esa muerte es al mismo tiempo su gloriosa entronización como Salvador. Qué interesante estos pensamientos, pastor. Leía en el libro La Cruz de Cristo de George Knight, que les invito a leer ese maravilloso libro. El autor presenta una declaración donde él dice que lo más pagano, tal vez no sea el concepto que él use, pero es la idea. Él dice que lo más mundano, pagano o terrenal que podemos encontrar en el evangelio es la cruz. Porque la cruz no es un símbolo cristiano. La cruz es un símbolo cristiano ahora. Entendamos bien esto.
Pero el símbolo más ignominioso, como presenta el autor de la guía, lo más cruel que pudiera utilizarse, el elemento más vergonzoso y la muerte más terrible, solamente destinada para delincuentes, criminales, a esclavos que huían, personas que se levantaban contra Roma, eran quienes morían en la cruz. Y ahora Cristo muere en el peor lugar de todos y convierte ese símbolo en un símbolo de esperanza, de bendición, donde hoy nos sentimos orgullosos y felices de mostrar una cruz, de levantarla en nuestras iglesias, de colocarla en diferentes lugares como un símbolo de esperanza y salvación, cuando antes era todo lo contrario, era lo más vil, lo más bajo, y solamente hablar de que murió una muerte de cruz. ¿Cómo adorar a alguien que murió una muerte de cruz? O sea, el concepto simplemente choca de frente con la mentalidad del siglo I. Pero qué bueno que Cristo toma lo peor que existe y lo convierte en una bendición para nosotros. Y yo diría que Dios es experto haciendo eso, porque también toma nuestros corazones viles, vidas destruidas, y cuando se encuentran con Él, la convierte en un símbolo de su gloria al transformarla en bendición y salvación. Los líderes religiosos de aquel tiempo, pastor, al ver a Jesús siendo condenado a morir en una cruz, en un madero, realmente se sintieron orgullosos al despreciarlo y al ver que este hombre no podía hacer lo que pretendía hacer, porque estaba muriendo en un símbolo totalmente pagano, estaba muriendo en un símbolo totalmente vergonzoso. Era imposible que en esta persona, que en este hombre se revelara o se viera realmente a lo que pretendía ser y a los que los seguidores también pretendían que él fuera, el Salvador, el Mesías prometido en las Escrituras, ya que en la concepción de ellos el Mesías nunca iba a pasar por algo tan vergonzoso como por lo que estaba pasando. Pero precisamente, como acabas de mencionar, es en ese acto, es en ese símbolo tan vergonzoso que Jesús muere, convirtiéndolo hoy en lo que usted y yo conocemos como un símbolo de redención y de salvación para cada ser humano, que también puede creer, acercarse a Dios con la seguridad de creer en ese sacrificio, en ese don que Dios nos dio, que es en la persona de Cristo Jesús. Por ejemplo, algunos filósofos y historiadores de aquel tiempo escribieron que la cruz, Cicerón dijo, es la tortura más cruel y vergonzosa. Para algo tan nefasto como la crucifixión no hay un apelativo para mencionarlo. Si realmente era un momento, era un símbolo vergonzoso, era algo que realmente para la concepción de los líderes de aquel entonces no podía caber en su cabeza. Pero vuelvo a reiterar, precisamente en aquel símbolo vergonzoso es donde Jesús realmente ofrece su vida, muere en la cruz y le da al ser humano la oportunidad de alcanzar la vida que el pecado les había arrebatado. Es en la cruz de Cristo donde podemos encontrar nuestra ciencia y nuestra canción. Bueno, así es, pastor, y qué bonito saber que esa cruz fue real. Juan está enfatizando un elemento histórico, un elemento probatorio de la muerte de nuestro Señor. Ya gravitando Juan en un ambiente gnóstico donde de repente existía el concepto del doqueo, de la apariencia, donde supuestamente Dios no podía tener materia por el concepto del gnosticismo. Juan es bien contundente presentando una muerte real a nuestro Señor, como obviamente ocurrió. Está presentando un juicio real, un encarcelamiento real, unos azotes reales, la sangre vertida de parte del Señor, una cruz colocada en su frente que atravesaba su sien, clavos que atravesaron su piel. Usted va a notar este elemento real de la muerte del Señor, incluso cuando es traspasado allí con una lanza. Usted va a notar que hubo un cuerpo que fue enterrado y que fue bajado de la cruz. O sea, no es una apariencia lo que está ocurriendo allí. Es una realidad donde Cristo mismo está muriendo por nosotros en esa cruz, en ese símbolo de vergüenza y convirtiéndolo ahora en un signo de gloria. O sea, lo que es lo peor se convierte en lo mejor. El peor momento es para nosotros el mejor momento. Estamos hablando que nuestra salvación se selló allí con un consumado es, o sea, el precio fue pagado, la redención fue obrada, mi liberación fue comprada.
y ahora tengo libertad por la sangre expiatoria de Jesús. Se obró la redención. Precisamente cuando el Cordero Pascual debía morir como ese símbolo en el contexto de la Pascua, que también iniciaba precisamente ese viernes, y que el sábado era el sábado grande porque coincidía la Pascua precisamente con el sábado. Usted nota que nuestro Cordero fue sacrificado. Ese Cordero que se simbolizó por tantos años desde que se instauró la Pascua en el libro de Éxodo. Cada sacrificio, cada vez que alguien moría, un Cordero era muerto. Ahora vemos la consumación de ese acto. Esa expresión de Juan cuando ve a Jesús para ser bautizado en Juan 1:29, que Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa acción de quitar el pecado del mundo la vemos ahora consumada en la cruz, en la muerte de nuestro Salvador. Esa muerte vicaria, esa muerte expiatoria, esa muerte redentora que obra vida en cada uno de nosotros. Es el tema más glorioso, familia. Y es el tema que estudiaremos por la eternidad. O sea, cómo Dios se encarna, da su vida por mí, me redime, me restaura, me perdona. Y cómo con un acto de amor, un acto que costó bastante, por cierto, ha obrado redención, salvación y vida eterna en cada corazón que recibe esa gracia perdonadora de parte de nuestro Dios. Pensemos por un momento en los sucesos que antecedieron a la crucifixión de Cristo. Jesús en el Getsemaní recibe o pasa por un momento de angustia, según lo revela Mateo capítulo 26, verso 36 en adelante. Luego es traicionado y es llevado a la casa de Anás y Caifás, Juan 18. Luego de allí, de ser enjuiciado, lleva a un lugar donde uno de los oficiales de Anás le da una bofetada y Jesús le pregunta: ¿por qué me pegas? Juan 18, 23. De allí es llevado luego ante Pilato, donde realmente es enjuiciado. Pilato, luego de ver, como lo estudiaremos y veremos esta semana, encuentra que no hay pecado en este hombre, pero no osa dejarlo en libertad. Lo manda a azotar por 2 ocasiones, recibiendo en cada ocasión 40 latigazos, un total de 80. Luego le colocan la cruz y luego de ser condenado a morir en una cruz que lleva y la carga en el camino, se cayó en más de una ocasión, siendo ayudado en el camino por aquel cireneo realmente que obró o que fue llamado para que continuara cargando la cruz. Realmente este proceso de Jesús fue un proceso torturoso, un proceso duro para él, pero realmente él continuó cumpliendo la misión para la cual había venido a morir. Al llegar al Gólgota, allí entonces es clavado y es colgado en el madero, donde se cumple realmente que todo aquel que mire la cruz, él si fuera levantado, como ya dijimos que él había ya pronosticado, a todos atraería a sí mismo, Juan 12:31, y es allí en el Gólgota donde Jesús, pendiendo de la cruz con sus brazos abiertos, allí aquel ladrón recibe perdón, recibe redención, y allí realmente encuentra cumplimiento que en la muerte, en la crucifixión de Cristo, todo aquel que mire y que vaya a él con fe, recibirá el perdón y también la promesa de la vida eterna. Pero todo no termina ahí, Pastor Matos. Recuerdo la historia que leí en el libro auxiliar, donde se cuenta la historia que durante el jubileo del platino de la reina Isabel II ocurrió una cosa increíble. La reina paseaba fuera de los terrenos del castillo de Balmoral, en Escocia. Llevaba una ropa informal y solo le acompañaba un agente de seguridad, Richard Griffin, que también vestía de manera informal. A lo largo del sendero donde la reina caminaba con Richard, aparecieron unos turistas estadounidenses que se estaban paseando precisamente en Gran Bretaña. Y entonces, al pasearse, se encontraron con la reina Isabel II, que ellos obviamente no sabían que era la reina Isabel. Y empezaron a conversar con la reina y le preguntaron que dónde vivía. Ella dijo que vivía en Londres y que cuánto tiempo tenía ella visitando la zona. A lo que la reina respondió que tenía más de 80 años visitando esa área. Ellos emocionados le dijeron: ¿y alguna vez usted ha visto a la reina Isabel? Porque no sabían con quién hablaba. Y ella le dijo: yo no la conozco, pero Richard sí, hablando que Richard la conocía muy bien, o sea, la gente de seguridad que estaba con ella. Okay. Richard sigue la corriente
Y ellos emocionados entonces dicen, permítanos tomar una foto con Richard para exhibir que nos tomamos una foto con alguien que conocía a la reina Isabel. Así que ponen a la reina Isabel que le tome la foto con Richard. Y entonces se toman la foto, a lo que Richard también, de forma, con el fin de que no se sintieran tan mal luego de saber con quién estaban, le tomó una foto con la reina Isabel sin que ellos supieran que era la reina Isabel. Es interesante esta historia. Imagino cuando estos estadounidenses llegaron y revelaron esas fotos o vieron esas fotografías y descubrieron que la mujer con la que estaban hablando allí en esa caminata era precisamente la reina Isabel II, con la que ellos querían conocer. El viaje a Emaús en el libro de Hechos, el viaje a Emaús en el libro de Lucas presenta claramente que ese símbolo de la cruz no termina allí. Lo glorioso de lo que aconteció en la salvación por nosotros en la cruz del Calvario no termina simplemente con un ser especial, dando su vida por nosotros, con Dios dando su vida con el fin de salvarnos. No termina ahí la historia, familia, porque el que fue crucificado también resucitó. La tumba está vacía y quiera el Señor que no estemos caminando con el Salvador y no nos demos cuenta que ya nuestro Dios no es un Dios muerto. Nuestro Salvador no es un difunto. Estamos hablando que nuestro Rey vive, que resucitó de los muertos, que viene muy pronto a buscarnos y que su resurrección fue tan real como su propia muerte. Y eso lo atestigua claramente el Evangelio de Juan, lo atestigua su resurrección en cada evangelio y lo atestigua nuestras vidas transformadas y cambiadas por su gracia en la actualidad. Así que tendremos una semana muy especial para Pastor Matos en la que veremos temas de mucho interés para la gloria de Dios. Así es, estamos agradeciendo realmente la oportunidad de contar con su sintonía. Esperamos que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Estamos estudiando la lección número 12, la hora de la gloria, la cruz y la resurrección. Y el texto para memorizar durante toda esta semana está en San Juan 18:37. Entonces Pilato le dijo, luego, ¿tú eres rey? Respondiendo Jesús, tú lo has dicho, yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Amén. Les invito para que oremos en esta hora. Padre bueno, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos a poder reconocer realmente cuando estamos en tu presencia, reconocerte, adorarte y darte nuestra adoración cada día. Permítenos cada día prepararnos para vivir contigo y preparar a un mundo para tu pronto regreso. Gracias por esta lección. Ayúdanos a comprenderla y a poder vivirla cada día mientras aguardamos tu pronta venida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.